En el video anterior se evaluó el caso de 4 sistemas formados por 4 barras cada uno, todas las barras de peso despreciable, la polea también de peso despreciable y una cuerda que sostiene un bloque. Se analizó el primer caso, es una estructura con 3 grados de libertad, internamente estable, se indica cuáles son las barras ideales. En el segundo caso también es una estructura internamente inestable debido a la barra BC, se muestra allí cuáles son las barras ideales. El cuarto caso es una armadura porque está totalmente formado por barras ideales, es internamente inestable debido a la barra BC. Todas las barras son ideales para poderlo clasificar como una armadura. Y el último caso es un mecanismo con 3 grados de libertad, internamente estable, se indica cuáles son las barras ideales. ¿Por qué es un mecanismo? Porque no hay suficiente unidad de vinculación para que esté estable. Entonces él tiene posibilidades de moverse alrededor de él. Es un sistema que está en rotación pura. Ahora vamos a hacer unos ejemplos de armaduras. Se tiene la armadura plana mostrada. Hay que comprobar si es internamente estable y determinar las componentes de las reacciones externas y las tensiones en las barras indicadas acá. Y hay que indicar si esas barras trabajan a tracción o compresión. Aunque estas son barras que tienen un espesor, para simplificar los dibujos en las armaduras se estila colocarlas como líneas. O sea que esta es la barra AC y estos puntos que están aquí en los extremos serían las articulaciones. Si se analiza la estabilidad interna en esta armadura, se cuenta que hay 20 barras o 20 elementos y 12 nodos, y este valor no da igual a 3. ¿Qué es lo que ocurre? Que la barra KL es la que está inestabilizando internamente ese sistema. Fíjense que la parte desde K, J, B, A, toda esta parte es internamente estable y lo único que le da inestabilidad al sistema es esta barra KL. Pero al estar una barra ideal conectada a toda esta porción que se está comportando como un solo cuerpo rígido, a otro cuerpo, que en este caso es tierra, se puede sustituir por la tensión que ella produce. Si se elimina virtualmente esta tensión o esa barra, entonces serían 19 barras, 11 nodos, y aquí se indica perfectamente que es una armadura internamente estable. Toda esta porción izquierda. Se observa entonces que es conveniente hacer el diagrama de cuerpo libre del conjunto porque van a aparecer 3 incógnitas, las 2 componentes de la reacción en B debido a la articulación plana y la tensión en la barra KL. Como hay 3 ecuaciones de equilibrio para cuerpo rígido, se pueden calcular todas esas incógnitas. Cuando se hace el diagrama de cuerpo libre del conjunto, no hace falta dibujar las barras internas. Y evidentemente se hace sumatoria de momento en B, se calcula la tensión KL, que da positiva, lo que quiere decir que esa barra está sometida a tracción, y luego por sumatoria de fuerza se calculan las componentes BX y BY. BX da negativa, quiere decir que el sentido supuesto inicialmente no es el correcto, simplemente va en sentido contrario. No quiere decir que esté mala, simplemente se supuso un sentido, no es el correcto. Se van a analizar los nodos. Si se analiza el nodo K, que es este nodo que está aquí, al hacer sumatoria de fuerzas verticales, se calcula que la tensión KJ es igual a 0, y al ser esta tensión KJ igual a 0, se sabe entonces que la tensión KI es igual a 16 newton porque es igual a la tensión KL. Simplemente se hacen sumatoria de fuerzas en 2 direcciones perpendiculares entre sí. Al analizar el nodo A, que es el nodo que está aquí a la izquierda, hay 2 tensiones actuando sobre ese nodo, no hay ninguna fuerza actuando sobre él, entonces ambas tensiones son iguales a 0. El nodo L, al hacer sumatoria de fuerzas verticales, se obtiene que LY es igual a 0 y se calcula la componente LX de la reacción allí en L. Estos 3 son nodos característicos, pero como les dije
previamente. Si nos confunden los nodos característicos, simplemente se hace sumatoria de fuerzas y se van a calcular las tensiones. Bien. Para calcular las otras tensiones se puede hacer un corte virtual de la armadura. Los cortes no tienen por qué ser rectos, ni tienen por qué ser horizontales o verticales. En este caso se hace este corte. Se dibuja, se escoge trabajar con la parte izquierda, también se puede trabajar con la parte derecha. La respuesta es exactamente la misma. Se escoge la parte izquierda y se van a dibujar todas las barras que no fueron cortadas. Se colocan las fuerzas activas, en este caso, esta fuerza de 28 newton en C, vertical hacia abajo, y aquí se colocan las fuerzas de las componentes de la reacción externa en B, ya como si fuesen fuerzas aplicadas, aunque fueron reacciones externas calculadas previamente con el diagrama de cuerpo libre del conjunto, y ya se colocan directamente con su dirección y sentido. Luego, las barras cortadas virtualmente se sustituyen por las tensiones que estas generan, siempre saliendo del cuerpo. Se recomienda hacerlo saliendo del cuerpo. Cuando un sistema está en equilibrio, también está en equilibrio cada una de sus partes, y por eso es que se puede analizar un nodo o se puede analizar la porción de un sistema material que esté en equilibrio. Al analizar este sistema, se hace sumatoria de fuerzas en Y, se calcula la tensión EF, que es la que piden. Si no piden las otras dos tensiones, no hay que calcularlas. Al hacer la sección 2.2, nos olvidamos la sección 1.1 y también se puede trabajar con la parte derecha o con la parte izquierda. Si se trabaja con la parte izquierda, hay que tomarla completa hasta A y B. En este caso, se va a trabajar con la parte de la derecha, que es mucho más corto el procedimiento. Entonces, se dibuja este triángulo, que son las únicas barras que no se cortaron. Se sustituye la tensión KL por la tensión por su valor calculado previamente, y las tres barras cortadas virtualmente se sustituyen por las tensiones que éstas generan sobre el resto de la armadura, y siempre se recomienda dibujarlas saliendo del cuerpo. Esta fuerza de 33 newton vertical hacia arriba en J se coloca como fuerza activa. Cuando se hace un corte, se puede tomar momento en cualquier punto, inclusive en un punto que no sea una partícula material. En este caso, como la pregunta es ¿cuánto vale la tensión IG? Se puede tomar momento donde concurren las direcciones de estas dos tensiones, que también son incógnitas, que coinciden virtualmente con H, y al tomar momento en H ya se calcula cuánto vale esa tensión IG. Si esa tensión da negativa, al igual que la tensión EF que dio negativa, que dio -5, se reportan el resultado con su valor absoluto y al lado se coloca una C que indica que esas barras están a compresión. Recuerden que el diseño posterior, que no se va a hacer en este curso, el diseño posterior de las barras ideales va a ser, si extracción tiene un diseño, una forma de diseñarla, y si es compresión, la barra está más castigada porque además de la fuerza, ella puede pandearse. El corte 1.1 es totalmente independiente del corte 2.2. Es importante tener eso claro. Aquí están entonces las respuestas vectoriales de las componentes de las reacciones externas y el valor de las tensiones calculadas. Las positivas son atracción, las negativas a compresión, si se estila colocarlas siempre saliendo del cuerpo. Y de esta manera se reportan las tensiones solicitadas. Y las barras que no están trabajando son aquellas cuya tensión es igual a 0. Aquí se tiene otro ejemplo. Es una armadura formada por 17 barras. Está vinculada a tierra mediante la articulación plana en A y el patín en B. Si la armadura se somete al sistema de cargas indicado por estas fuerzas todas de valor P, las distancias todas son igual a A, un problema literal.
como solamente están pidiendo la tensión en la barra KL, que es esta barra que está acá, entonces no hace falta calcular las componentes de las reacciones externas. No quiere decir que no se puede hacer, sino que no hace falta. Se puede trabajar con la porción de la armadura libre, la que está del lado derecho, sin tomar en cuenta lo que ocurre en el extremo izquierdo de esa armadura. Entonces, no se puede calcular directamente la tensión solicitada, porque si se analiza el nodo K, aquí habrían 1, 2, 3, 4 incógnitas y solo se cuenta con 2 ecuaciones de equilibrio. Si se analiza el nodo L, también hay 1, 2, 3, 4 incógnitas. No hay un solo camino para resolver este problema, ni ningún problema de armadura. Se podría resolver totalmente analizando nodo a nodo, calculando previamente las componentes de las reacciones acá, que es el método que utilizan las computadoras. Es un método sumamente largo, hay que ir recorriendo la armadura de los extremos, de los bordes, hasta llegar al nodo donde está la tensión solicitada. En este caso, se van a hacer 2 cortes y luego se trabajará con el nodo L. El corte 1, 1 y el corte 2, 2. Con el corte 1, 1 se va a trabajar con la parte de la derecha. Se cortan virtualmente las tensiones JG, LI, HI y HG. Y al tomar momento en G, que estaría virtualmente acá arriba, se calcula directamente la tensión LI. La tensión LI es en magnitud idéntica a la tensión IL. En la misma dirección, lo único que cambia es el sentido. O sea que al calcular una ya tenemos automáticamente calcular la otra. Luego nos vamos a la sección 2.2 o el corte 2.2. Se hace un procedimiento similar. Se toma momento en J, aunque no esté aquí físicamente, se puede tomar momento en cualquier punto. Y ahí es donde concurren 3 de las 4 incógnitas. Se calcula la tensión NL, que es exactamente igual a la tensión NL y LN. Luego se analiza el nodo L y se calcula la tensión solicitada. Entonces, no hace falta calcular lo que no se está preguntando. Hay que tratar de buscar caminos alternos para calcular, en este caso, la única tensión que se necesitaba calcular. Para practicar, yo recomiendo que calculen todas las tensiones, utilizando combinaciones tanto del método de los nodos como el método de las secciones. Aquí hay otro ejemplo donde hay una armadura formada por 13 barras. Todas estas barras rojas no están articuladas a las barras azules. Todo este grupo de barras rojas está delante de este grupo de barras azules. Aquí no hay conexión entre ellas. Y todas se conectan con esta barra horizontal que está de color amarillo. Este sistema o esta armadura es internamente estable. Si se retiran los vínculos externos, estas dos formas triangulares no cambian. Lo que se pide aquí es determinar las componentes de las reacciones externas, que serían las dos en la articulación plana y una en el patín en B. Y las tensiones en las barras que concurren al nodo M y al nodo N, indicando si trabajan a tracción o si trabajan a compresión. Del diagrama de cuerpo libre del conjunto, que no se dibujó acá, se toma momento en A y se calcula la reacción vertical en el patín y luego se hace sumatoria de fuerzas y de esta manera se calculan las componentes vectorialmente hablando de esas reacciones externas. Y luego se analiza el nodo N. Al analizar el nodo N, observamos que al hacer sumatoria de fuerzas verticales, la tensión NM, que es igual a la tensión MN, es igual a 0. Y que la tensión NA es igual a la tensión NC,
Aunque en este momento no podemos calcularla, no tenemos suficientes herramientas para calcularla, por lo menos sabemos que son iguales. Luego, si se analiza el nodo C, ocurre algo similar. O sea, al hacer sumatoria de fuerzas verticales, la tensión Cm, que es igual a la tensión Mc, es igual a 0. Y la tensión Cn y la tensión Cd son iguales. Se analiza el nodo D y el nodo E y ocurre algo similar. O sea, que la tensión en estas 4 barras son 0. O sea, que realmente lo que está trabajando son las 2 barras externas en cada uno de los triángulos. Sin embargo, esta tensión y esta tensión son iguales a 0. Al analizar entonces, luego el nodo M, resulta que es un nodo característico porque ya al tener estas tensiones 0 y no haber ninguna fuerza trabajando en él, al hacer sumatoria de fuerzas en cualquier dirección, vamos a encontrar que la tensión MB y la tensión MA son iguales a 0. O sea que realmente la porción roja de la armadura está allí solo por estética, por razones arquitectónicas. No está trabajando, sosteniendo la fuerza aplicada. Al eliminar todas esas barras, lo que queda es esta parte, como la periferia de la armadura. Esta eliminación es una eliminación virtual de cálculo. Y aquí se tiene entonces, se puede analizar el nodo G, y al analizar el nodo G, por sumatoria de fuerzas, se calcula que la tensión GA, que es igual a la tensión a G, es igual a menos P medio, lo que significa que esa tensión es P medio y esa barra está sometida a compresión, perdón, trabaja a compresión. Luego se trabaja con el nodo A, ya se conoce la tensión AG, que es igual a la tensión GA, que es menos P medios. Esta flecha no se cambia, siempre se dibuja saliendo del cuerpo. Se hace sumatoria de fuerzas y se calcula la tensión AN, que es igual a la tensión NA, y ya en el análisis previo se sabía que era igual a la tensión NC. Y con esto se termina de calcular todo lo solicitado en este ejercicio. Aparentemente en una armadura muy complicada y realmente resultó ser muy sencilla si se está claro conceptualmente. Bien, con eso, esto finaliza el video, el segundo video de armaduras.